fundamentalmente desde el lado de la bancada de gobierno, apelando a que no se cumplieron los procesos constitucionales previstos en el Paraguay. Se apeló sistemáticamente al artículo 17 de la Constitución del Paraguay, a su plena vigencia. Se intentó fundar esa razón apelado al más estricto alcance de las normas jurídicas y del derecho. Lo cual, después de escuchar la intervención del canciller Almagro, señor presidente, y de varios legisladores del gobierno, entendemos que las razones y fundamentos para abordar una temática y la otra son absolutamente contradictorias. Para justificar la suspensión del Paraguay se apela al derecho, que se podrá compartir o no por esta bancada, la bancada del Partido Nacional, las razones que expresan los legisladores del gobierno, pero se insiste en el respeto a la Constitución de la República del Paraguay, en la aplicación de sus normas y en el proceso de celeridad del juicio político. Ahora bien, en respuesta a eso y haciendo una arenga de respeto a la cláusula democrática, en el Mercosur se procede inmediatamente porque no se puede esperar más, así se dice. Pero la respuesta es más de lo mismo, contravenir lo que se critica. Es vulnerar el derecho internacional, porque cuando aquí se dice que se ha actuado al amparo de Ushuaia 1 y Ushuaia 2, no es cierto, presidente. Para haber actuado al apego estricto de estos acuerdos logrados por el Uruguay, habría que haber convocado al Paraguay, que es Estado parte del Mercosur, ahí notificarlo de la decisión de suspenderlo, de expulsarlo o de por qué se le iba a poner una sanción, y darle la oportunidad de que brindara sus descargos y explicaciones, cosa que no se hizo. Por lo cual, el proceso jurídico que se activa a partir de lo que se entiende es la respuesta a una vulneración del orden jurídico interno de un país, es con otra vulneración jurídica de los acuerdos internacionales alcanzados por el Uruguay. Es más de lo mismo, señor presidente, a lo que quiero hacer referencia, la respuesta del Mercosur, de nuestro presidente, de nuestra Cancillería, a la acción viciada, entendida por la bancada de gobierno del Parlamento paraguayo. El canciller de la República justifica entonces que el Mercosur ha actuado bien, señor presidente, en no haber convocado a la República del Paraguay, en no haberle notificado, en no haberle expresado los motivos y las razones por las cuales era suspendido, y en todo caso, si ese país tenía algo para decir. Señor presidente, yo quiero saber si el canciller cree que se actuó ajustado de derecho en esa circunstancia y en esa situación. Basta abordar, y voy a ser reiterativo, lo que eran las consideraciones públicas de nuestro señor canciller en el mes de junio. Y yo quiero hacer una salvedad, porque cuando hoy el senador Heber habló de que en este plenario habían habido acusaciones serias y que mi compañero de bancada, el senador Basquet, había realizado acusaciones graves y severas sobre la persona del canciller. Yo quiero decir que mi compañero de bancada, el senador Basquet, en ningún momento cuestionó ni acusó a la persona de Luis Almagro. Lo que mi compañero de bancada, el senador Basquet, sí hizo fue analizar, y en este caso acusar por entender que ha habido un apartamiento del derecho en la acción del canciller de la República. Porque el señor Luis Almagro hizo declaraciones y tomó decisiones que le comprenden responsabilidades no domésticas como jefe de familia en su hogar. Está alcanzado por responsabilidades como canciller de la República. Y es eso lo que hoy estamos analizando aquí. Y son esas las competencias que este Senado tiene que darse para con responsabilidad, seriedad y en profundidad discutir en la mañana y tarde del día de hoy. No las personales, porque no pasan por allí. Cuando el señor canciller en el mes de junio sostuvo en un raíz mediático en todos los medios de comunicación, antes de ir a Mendoza y cuando volvió, que a texto expreso dijo
entre comillas, para nosotros no era el momento para el ingreso de Venezuela y no debía implementarse en estas circunstancias y tenemos fundamentos jurídicos y políticos, éticos al respecto. Me parece que este Senado y el Uruguay entero, su sociedad, necesitan saber, después de la afirmación del canciller en la tarde de hoy, que dijo que el Uruguay y el Estado ha actuado ajustado a derecho y que está bien como ha procedido, aceptando el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela, sin duda le merece una explicación seria, reflexiva y profunda a este Senado y a la sociedad del Uruguay. Porque aquí hay dos hipótesis, señor presidente. O faltó a la verdad antes, o después, o en la otra de las circunstancias tiene que haber habido algún argumento de un peso tan trascendente como para que el canciller de la República cambie tan diametralmente en sus convicciones a la hora de ejecutar su gestión. Y entonces, yo creo, señor presidente, de que no es de recibo venirle de manera escueta a decirle al Senado de la República que en la cumbre de Mendoza surgieron nuevos insumos, sin especificar cuáles son esos insumos de tal peso y trascendencia, que al canciller lo convencieron después, en los últimos días o en las últimas semanas, porque cuando llegó al Uruguay no entendía que esos insumos eran valederos para tomar el camino y la decisión en la cual el presidente de la República nos había embarcado como país. Porque para eso basta, señor presidente, para probar todas las dudas que se nos han generado a partir de las declaraciones públicas y de las acciones y decisiones tomadas en esa cumbre, el documento oficial del Palacio San Martín, el documento oficial membretado por la Cancillería Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dice: fechado en Buenos Aires, lunes 2 de julio de 2012, Venezuela es el nuevo Estado parte del Mercosur. El ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur fue una decisión unánime de los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay durante la cumbre de Mendoza. El día viernes, luego de una reunión de Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, donde escucharon las posiciones de sus cancilleres, el canciller Almagro ha reconocido no haber estado en esa reunión. Pero fíjese lo que dice más adelante el documento oficial del Palacio San Martín, que los presidentes de Brasil, Uruguay y Argentina lo resolvieron, asesorados jurídicamente por los asesores de los gobiernos de Brasil y de la Argentina, no del Uruguay, asesorados jurídicamente por los asesores en materia internacional de Argentina y de Brasil. Esa es la política de Estado que se habla aquí, que quiere llevar el Uruguay adelante en materia de política exterior, cuando las decisiones se toman sin la presencia del canciller de la República de mi país, del Uruguay, de mi canciller también, y se toman en cuenta las razones y fundamentaciones de los asesores jurídicos de las cancillerías de Brasil y de Argentina. Yo creo que es una barbaridad, señor presidente. Sinceramente creo que es una absoluta barbaridad. Cuando aquí se nos viene a decir que se ha cambiado la decisión y no se nos ha dicho por qué, estoy convencido que esto merece una seria aclaración. Yo, señor presidente, honestamente creo que la visión que tenía el canciller Almagro y que tenía usted era la misma que seguimos teniendo todos los miembros de la oposición del Uruguay hoy día. Yo, honestamente, señor presidente, quiero reconocerle su valentía, quiero reconocer la honestidad institucional que usted tuvo a la hora de hacer un análisis público de toda esta situación en diferentes medios de prensa y haber escrito hasta una columna refiriéndose al tema. Porque creo realmente que eso habla de la honestidad intelectual de los hombres. Y por lo que conozco de lo que es su trayectoria de vida pública y política, estoy convencido de que se mantendrá en esos términos.
que seguramente debe seguir sosteniendo lo que afirmó a través de diferentes medios que ya lo han analizado otros señores senadores, porque lo que aquí ha sobrevolado en toda la mañana y tarde de hoy es el cumplimiento y el apego a la Constitución del Paraguay, y si los legisladores del Paraguay la cumplieron o no, y se ha reclamado incluso tomar acciones de respaldo al canciller de la República en nombre de la bancada de gobierno al apego de un artículo de nuestra Constitución de la República. Y yo creo que no podemos dejar pasar por alto, porque yo creo que esa debe ser razón fundamental y esencial, señor presidente, de su comunicación pública a la sociedad de este país sobre lo que pensaba usted sobre esta decisión arbitraria y que no era adecuada que había asumido el Uruguay respecto al ingreso de Venezuela al Mercosur, es que aquí están siendo incumplidos y vulnerados los artículos 85 y 168 de la Constitución de la República. Y creo que este Senado no puede dejar pasarse por alto en el día de hoy analizar estos dos artículos. Porque aquí se ha hasta afirmado que en materia internacional al Uruguay lo representa el presidente de la República. No es así, señor presidente. Hay que leer la Constitución de la República. El artículo 85 establece qué es lo que le compete a la Asamblea General. Y en su numeral 7, señor presidente, dice: decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o tratados de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras. Cuando aquí el Parlamento uruguayo formalizó el ingreso de Venezuela con el voto contrario de la oposición, pero que acatamos al fin porque somos demócratas, y hubo una mayoría manifiesta en este Parlamento, en ambas cámaras, que así lo facilitó y lo autorizó, a texto expreso, en el artículo 12, celebrado en Caracas sobre el ingreso de Venezuela, se hacía referencia, que ya también fue analizado, a la depositación del quinto instrumento por el quinto Parlamento para aceptar plenamente a Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Eso no se ha dado porque han habido 4 instrumentos, el venezolano y 3 más. No se ha cumplido con el quinto. Entonces, señor presidente, la verdad es que nosotros lo que hacemos es advertir, porque el presidente de la República y usted, cuando asumieron las dignísimas investiduras que el pueblo uruguayo les dio el 1 de marzo del año 2010, frente a la Asamblea General en este Palacio Legislativo, juraron lealtad y hacer respetar en todas sus competencias y alcances la Constitución de la República. Y el artículo 168, señor presidente, de la Constitución de la República, establece en su inciso 20, al presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros le corresponde. En su inciso 20 dice: concluir y suscribir tratados necesitando para ratificarlos de la aprobación del Poder Legislativo. Lo que significa que está claro en la Constitución de la República que Uruguay, en los tratados con estados extranjeros, no lo representa el presidente de la República solo actuando por sí frente a sí. Lo representa el presidente de la República actuando en Consejo de Ministros o con uno de ellos. Y a la hora de suscribir esos acuerdos necesariamente deben de haber tenido la aprobación de este Parlamento Nacional, cosa que se ha modificado producto de las circunstancias políticas regionales o como se le quiera llamar, pero es la realidad. Aquí no se está aceptando el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo a lo que el Poder Legislativo del Uruguay mandató a su presidente de la República y a su canciller. Ha habido la suspensión de un Estado aparte y el ingreso de Venezuela se ha aceptado con el depósito del cuarto instrumento y no del quinto, por lo cual
Si el Poder Ejecutivo que está a tiempo y el gobierno de este país quiere hacer las cosas bien y ajustadas a derecho como lo mandata la Constitución de la República, debería de enviarle a este Parlamento la modificación del tratado, lo que en conclusión es la votación y análisis de un nuevo tratado. Eso es lo que habría que hacer y es lo que marca la norma. Aquí no da para estar interpretando la Constitución que por razones de conveniencia política prima sobre lo jurídico, porque estas son cosas muy serias, señor presidente, y el Estado no se debe administrar, y más cuando se representa en el extranjero, con el concepto que se puede administrar un boliche o un almacén. El Estado uruguayo es el Estado, es el de todos. Y por eso es que yo le reconozco a usted, señor presidente, haberse puesto como jefe de este poder legislativo, a la misma altura de los demás jefes de los poderes del Estado. Y tenga usted la convicción, señor presidente, que la bancada de este partido, como doy por descontada la bancada de los restos de los partidos de la oposición, coincidirán con usted y le reconocerán el apego al derecho y a la institucionalidad que usted ha demostrado tener, más allá de los intereses políticos partidarios, reivindicando sobre el respeto de los cumplimientos de los acuerdos y del derecho a la hora de aceptar el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela. Creo que desde ya, señor presidente, usted ha actuado hasta el momento y doy por descontado que lo seguirá haciendo a la altura de las circunstancias, y así es como un gobernante debe actuar. Yo terminando, señor presidente, creo que sería un tanto temerario aseverar aquí que el camino propuesto por la oposición y por nuestro partido es ir al abismo. Cuando hemos señalado, lo ratificamos, lo reafirmamos, que el canciller de la República debe ser relevado. Me parece que es temerario hacer aseveraciones de ese tipo, porque entonces el Poder Ejecutivo nos ha llevado al abismo ya en varias situaciones. Si interpreto esas afirmaciones, porque relevos de ministros vaya si han habido, e incluso miembros del partido de gobierno a través de redes sociales han manifestado que por determinados relevos de ministros, y no quiero hacer alusiones a los ministros relevados porque me merecen el mayor de los respetos, el presidente de la República ha puesto en juego fagocitar las mayorías parlamentarias. No lo ha dicho ningún legislador de la oposición. Lo dijo en una red social un senador presente en esta sala que ha hecho afirmaciones temerarias como que la oposición quiere llevar al abismo proponiendo que el canciller debe ser relevado. Presidente, me parece que es sensato y que es de sentido común. El canciller no pensaba como el presidente. En una hipótesis o en la otra fue radicalmente desconocido y desairado por el presidente de la República. Entonces, en conclusión, y no es un invento ni un ataque de la oposición, señor presidente, sino que esta conclusión está basada y fundada en análisis de entrevistas radiales, de diarios, de televisión y afirmaciones del presidente de la República, del canciller, suyas, señor presidente, y de tantos actores más, que ha habido un desencuentro, que ha habido una desautorización de unos a otros y que ha llevado al país a embarcarlo vulnerando el orden jurídico vigente, que estamos a tiempo de ratificarlo, si existe la voluntad política, más allá de las discusiones que se den, que estamos a tiempo de ratificarlo en la medida que el Poder Ejecutivo envía a este Parlamento para ser analizado, discutido y votado un nuevo tratado. Pero eso no hace a que las responsabilidades políticas que haya que asumir por parte de los actores que han sido impuestos en sus cargos por decisión presidencial tengan que asumir las responsabilidades que los lleven al relevo. Muchas gracias, presidente.